Muy bien. Okay. Bueno, pues estaba yo haciendo la introducción al libro de Iturbide, al libro sobre Iturbide, y te narraba que nuestros héroes pues, son de una falsedad asombrosamente bien construida, ¿no? Entonces todo el mundo cree que Hidalgo, Zapata, Morelos, etcétera, ¿no? La lista es, bueno, hasta el Pancho Villa resulta héroe, ¿no? Un vulgar psicópata asesino, ¿no? Yo creo que entonces la historia sobre Iturbide hace justicia a uno de los tres grandes satanizados, Iturbide, Miramón y Díaz, pero el héroe más impoluto, más extraordinario, más humano, más formidable, cuyo conocimiento, de hecho yo lo he probado en mis cursos que doy a las empresas, cuando conocen a Iturbide, se enamoran de esa figura, porque el libro pone de manifiesto sus actos heroicos y su clarividente visión sobre el futuro de México, con todo y que comete un error muy importante, que es su abdicación. Entonces el libro se extiende mucho sobre aspectos biográficos, sobre cómo fue un oficial realista por convicción, porque él creía que lo que estaban haciendo los insurgentes era nada más retrasar la independencia, ¿no? Y de hecho, en mis clases de historia yo lo que enseño es que Hidalgo no hizo la independencia, no solo la retrasó 11 años, porque entonces obligó a España a enviar lo mejor de sus tropas. Y lo que se hubiera podido hacer en unos cuantos días, si él hubiera tenido no una visión criminal, sino la visión de un estadista, pues Iturbide lo logra, pero 11 años después, de una guerra fratricida, de una guerra de independencia brutalmente cara para el país, en todos sentidos, ¿no? ¿Cómo concibe Iturbide la independencia de México? Es apasionante porque Alfonso Trueba lo narra, cómo va germinando en él la idea de una patria para todos los nacidos en territorio mexicano o que quisieran adoptar la nacionalidad mexicana. Resalta muchísimo que él confecciona personalmente la bandera de Iguala, la bandera nacional. Él le da el significado a los colores que después Juárez y Porfirio Díaz cambian, y sobre todo el sistema actual. Cuando yo pregunto a un público adulto, donde hay incluso doctores en diferentes ramas, a ver, un libro de premio al que me diga qué significan los colores de la bandera, nadie sabe. Nadie sabe. ¿Sí? Unión, religión, independencia. Independencia, religión, unión, nadie sabe. ¿Sí? Entonces el rojo es la unión por la sangre, ¿no? ¿Sí? El verde es la independencia y el blanco es la pureza de la religión católica, ¿no? Apostólica, romana. Iturbide no se anduvo por las ramas, ¿no? Entonces el plan de Iguala, el plan trigarante, es ese: independencia, religión, unión. La gente se asombra cuando se le explica, y entonces ¿cómo nos enseñaron otra cosa? Pues ahí ya entra el razonamiento del Pacto de los Generales, ¿no? Una de las razones por las cuales ustedes no saben lo que significa su bandera es porque ha sido escamoteada, ¿sí? Por todos los narcopresidentes que hemos tenido desde 1928 hasta la fecha. Bueno, entonces que Calderón fue narco. No, pero combatió al narco de la manera más inepta posible. Al narco no se le combate con balas, siempre van a estar mejor armados. A ver, ¿por qué no le llegó a las bolas? ¿Sí? ¿Por qué no llegó a los gigantescos y multibillonarios recursos financieros lavados? ¿Sí? Y el otro, el anterior, pues ese en lo personal no lo fue, pero sacó al Chapo de la cárcel. Y por supuesto que Zedillo estaba en el ajo, y Salinas no se diga, sin excepción, hasta el primero de todos, Abelardo L. Rodríguez.
pasando por el inefable Miguel Alemán Valdés, que es el que forma el Triángulo Dorado, ¿no? Para exportar cocaína a Estados Unidos y darle gusto a los planes de Goebbels, que era destruir la moral de la nación norteamericana, minando a los jóvenes que iban a ser soldados, ¿no? O que ya lo eran, ¿no? Para lo cual llegó la hermosísima Hilda Kruger a engatusar a los hombres de primer nivel del país, y lo logró. Esta señora se murió a los 92 años, hace muy poquito. Era vecina mía en Coyoacán. Algo así como Poinsett, pero en mujer. En mujer, pero mucho más habilidosa que Poinsett. y dotada de más poderes seductores. Físico. Era impresionantemente bella y económicos, porque el régimen nazi no reparó en gastos con tal de lograr el objetivo, ¿no? Curiosamente sí lo logró, pero 20 años después, ¿no? Con Woodstock y toda la corrupción fantástica de la juventud gringa, pero la guerra ya había terminado 25 años antes, ¿no? Entonces, por eso te digo que la figura de Iturbide resulta particularmente atractiva, y más sus momentos más heroicos, ¿no? Él no busca ser nombrado emperador, como lo acusan. Él es nombrado emperador, espontáneamente, porque a alguien se le ocurre, y empieza a gritar Agustín I, y cunde en la multitud el entusiasmo, y de pronto pues, se ve coronado emperador en un Te Deum en catedral. Eso no estaba en sus planes. Es muy interesante leer cómo Trueba explica que Agustín quería la independencia, pero no quería ser emperador. También un pasaje hermosísimo es el de ¿por qué abdica? Él ignoraba que el Congreso estaba formado por una mayoría de masones que no querían la independencia de México respecto de Estados Unidos. Cuando llega Joel R. Poinsett y le propone a Iturbide la venta del territorio y una serie de prebendas y privilegios sobre el territorio nacional, Iturbide contesta que no, que el territorio nacional se defiende con la sangre del último de sus hijos. Y Joel R. Poinsett se va con la cola entre las patas, y al primero que compra con ascensos militares y con dinero, aquí adivina quién es. San López de Santana, Antonio López de Santana, que por entonces era un coronelito allá medio olvidado en la ciudad de Veracruz, que es el primero que se levanta contra Iturbide con el plan de Casamata, con dinero masónico e instigado por Poinsett. Y en esos momentos Iturbide hubiera podido aplastar la rebelión de Santana, nos hubiera librado de una sabandija, pero careció de la visión estadista, de un hombre bueno, pero sin que tuviera conocimiento de lo que tramaban las logias. Él nunca supo lo que realmente se tramaba por debajo y en los compartimentos secretos masónicos de Palacio, ¿no? Pues abdica, se va a Europa con su familia, y estando allá se entera de que Inglaterra, España y Francia planean reconquistar México. E ingenuamente dice, no, pues yo regreso a mi patria y les ofrezco mi espada invicta para defender al país de una triple invasión. Pero él no sabía que en su ausencia había sido declarado traidor a la patria. Y había la orden de fusilarlo sin juicio sumario, ni militar, ni civil, ni de ninguna especie, en cuanto pisara territorio nacional. Orden masónica del Gran Oriente de las logias de México, ¿eh? Entonces, deseando evitar a México otra invasión, regresa, desembarca en Soto la Marina, lo reconocen por su forma de montar, el dragón de hierro, ¿no? Lo toman prisionero, le ofrecen el mando del piquete, le ofrecen reconquistar el país, y él prefiere el Estado de Derecho, que no existe. Y que lo van a fusilar. Y que lo van a fusilar, inmisericordiamente. ¿Sí? Escribe algo que tengo por ahí, que voy a encontrarte, que se llama Los papeles de don Agustín de Iturbide.
de su puño y letra. Ahí los tengo. Una fotocopia de lo que él escribe unos minutos antes de morir y que está perforado por las balas porque lo traía en su chaqueta militar. Por ahí los tengo, los papeles de don Agustín de Iturbide, donde empieza diciendo: mexicanos, muero feliz porque muero entre vosotros. Y una serie de recomendaciones de orden patriótico, es una arenga maravillosa con un castellano de primer nivel, ¿sí?, que es como su testamento político, ¿no? Y que los mexicanos hemos desconocido o despilfarrado u olvidado, excepto aprovechado, ¿no? Entonces, dar a conocer la figura de Iturbide sería un hitazo, porque va a mover el piso al sistema y le va a mover el corazón a mucha gente. Además, yo lo sé narrar. A mí ponme en un auditorio del tamaño del Estadio Azteca o en un auditorio con 40 personas y yo te los hago llorar. Y los hago pensar y reflexionar y tomar decisiones. Esa es una de mis fuerzas, la oratoria de alto impacto, ¿no? Pero no más emotiva que racional. Más racional que emotiva, pero con su gran punch de sentimientos, ¿no?, y de entusiasmo. Entonces, sería maravilloso dar a conocer su vida, su obra, su ideario político, sus actos de heroísmo, su renuncia, su fe en Dios, su fe en México. Podemos decir que es el padre de la patria, ¿no? ¿Sí? Es el par de Hernán Cortés, en el sentido de que Hernán Cortés funda México como nación al señalar que el derrotero de España en México es el mestizaje, ¿sí?, cada quien la suya, ¿no? En vez de la masacre inglesa, ¿no?, en Estados Unidos. Exterminio, ¿no? Exterminio, ¿no? Hernán Cortés funda México y a Iturbide lo libera del yugo español, que ya era insoportable, ¿no?, que ya era un abuso en todos sentidos, incluso contra los propios españoles radicados en México, y no se diga contra los criollos, y peor aún contra los mestizos, las castas y los indígenas, ¿no? De ahí el color rojo, la unión, en donde él dice literalmente: hay que darnos cuenta que todo aquel ser humano nacido en este territorio o que lo ha adoptado como su patria es igual en derechos, es nuestro hermano, todos somos hermanos y no hay diferencias entre indios, mestizos, coyotes, lobos, saltapatrás, españoles, criollos, etc. Todos somos México, ¿no? Y se extiende maravillosamente sobre el concepto de unidad o sobre el concepto de independencia, ¿no? Y desde luego sobre el concepto de solamente una patria fiel a Cristo será digna de llamarse patria, ¿no? ¿Por qué? Porque predica la religión del amor, porque es la única en la cual no somos criatura de Dios, sino hijos de Dios. Imagínate Iturbide con ese concepto. No somos bichos de Dios, como las bestias del campo, ¿sí? Son criaturas de Dios. Nosotros no somos sus criaturas, somos sus hijos. Y lo dice el emperador de México. Y la gente no lo sabe, obviamente, ¿no?, cómo pensaba Iturbide, ¿no?, y cómo era congruente en su forma de actuar. Y cómo su abdicación es congruente con su nobleza, aunque es un error político y militar, por supuesto. Y también es un error no haber tomado el mando del ejército cuando ya prisionero se lo ofrecen, ¿sí?, tropas leales, que ni modo, pues lo tienen que llevar a donde el gobierno dice, ¿no?, y lo matan a traición. Qué triste que México es el único país de la tierra, el único país de la tierra que mató a su libertador. No hay otro, ¿eh? Ni los chinos, ni los japoneses, ni las tribus africanas más primitivas han matado a su libertador. Y que seguramente, doctor, su figura es mucho más trascendental en la historia no solo de México, sino de América, por encima de, yo creo, de Simón Bolívar. Bolívar era masón, era totalmente incongruente. Bolívar era totalmente inconsecuente.
él pensaba, pero pensaba de manera imperialista. Y él no pensaba como católico, él pensaba como masón. Y entregar a América Latina a la masonería. Y sabía que la masonería tiene como adversario principal a Cristo y a su iglesia, ¿no? A quienes odian. Y eso lo sabía muy bien. Por eso Simón Bolívar para mí resulta una figura anti-heroica. Es el antihéroe que para un historiador como tu servidor es el antihéroe. No lo admiro, para nada. ¿Cómo voy a admirar a un emperador masón o a un tipo que logra la independencia, pero solo para entregarla a los hermanos masones, ¿no? Sí. Y que en cambio Iturbide tenía una figura antimasónica, heroica, y por eso cae. Por eso cae, porque su proyecto es católico, apostólico, romano, y lo plasma en la bandera nacional. Y para América Latina era Era todo, porque de México dependía todo Centroamérica y toda la parte norte, ¿sí? Que después se quitaron, después entregó Santana, ¿no? Sí, otro masón. Solamente Iturbide no fue masón. Desde ahí todos masones hasta Miramón, presidente antimasónico, por lo cual pierde la vida. Otro libro maravilloso es el de Miramón. El acervo, sí, de ellos. Sí, Miramón, presidente, el presidente más, no me acuerdo el subtítulo, pero Miramón. Narra cómo, estando él a punto de pescar a Juárez en Veracruz, la armada gringa llega y remolca los barquitos mexicanos de Miramón sin disparar ni un tiro y se los lleva a Nueva Orleans con ganchos, como quien caza ballenas. Entonces se lleva a la armada de Miramón y Juárez queda libre para seguir haciendo fechorías, ¿no? Entonces la vida de Miramón, espléndida. Es otro libro que urgiría publicar. Y otro héroe. Otro héroe. Y luego nos brincamos hasta Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz no es un héroe. Es un mal masón. No cumplió con y es un mal católico. Sin embargo, es un buen gobernante. ¿En qué sentido? En el sentido de que hizo moderno a México. Entonces lo puso a la par de Europa en aeropuertos, puertos, carreteras, infraestructura, etcétera, ¿no? Pero sí tuvo rasgos tiránicos y su peor error fue no haberse retirado a tiempo. Algo que resalta mucho en la historia que yo tengo ahí abajo, que es la verdadera historia de la Revolución Mexicana, narrada por Alfonso Taracena, genial historiador, también de Yus, demuestra cómo la Revolución Mexicana fue hecha por los Estados Unidos. Diseñada, planeada, ejecutada, financiada y armada por las autoridades norteamericanas. Que se desangre México. Que se desangre México. Vamos a desangrar a México. ¿Sí? Y entonces, invariablemente los presidentes o los caciques en turno tenían que jurar lealtad a las logias norteamericanas. Si no, pues, caían. Así cayó Carranza, así cayó Zapata, así cayó Huerta, así cayeron todos los que intentaron tomar el poder y no demostraban suficiente lealtad a los proyectos masónicos gringos. Pelas. Y entonces la revolución se presenta como propiciada y promovida por Estados Unidos, pero con la finalidad de reorganizar la masonería, de tomar posición, de volverse a repartir. De hacer de México un país sujeto a la égida masónica. Sí. Llega un momento en el cual abandonan la lucha armada, abandonan el proyecto tipo Calles o tipo Obregón o Cárdenas, que es el proyecto de eliminación violenta, y piensan que es mejor construirle a México una jaula de oro, sobre todo a la jerarquía.